Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Las empresas que ya no se encuentran en crisis económica y que modificaron sus políticas contables, ¿deben actualizarlas de nuevo? O dado que aún seguimos en emergencia sanitaria por el COVID-19, ¿se deben mantener por prevención? Bueno, a ver, pues que, yo diría que las políticas contables hay que cambiarlas, no porque usted esté en emergencia sanitaria o no, un tema que muchas veces es más una decisión de gobierno, sino por el COVID mismo, porque es que el COVID implica cambiar políticas contables hacia la prudencia. Les voy a decir por qué en mi criterio eso debe ser así. Yo escribí en algún momento un artículo en la revista Legis de Contabilidad y Auditoría que está vigente, el artículo que se llama La crisis de la prudencia en la convergencia contable internacional. Resulta que nosotros somos muy dados a contables que valoran todo lo que sea valoración, genial, ¿sí? Y cuando nos hablan de desvalorizar, pues esas políticas sí no nos gustan mucho. Por ejemplo, voy a poner unos ejemplos simples. En muchas empresas se apresuraron a valorar propiedades, planta y equipo, cuando la NIF dice que valorar propiedades, planta y equipo es opcional. ¿Sí? Se lo dice la NIF 16 en el párrafo 29 y la NIF Pymes en el párrafo 17.15. Y está bien que valores edificios, pero muchos se fueron a valorar hasta papeleras de baño, perdónenme la expresión, pero se fueron a valorar bienes muebles como, por ejemplo, sillas, mesas y todo esto, pero si usted le dice a un gerente que hay que tener políticas para valorar o para medir las pérdidas esperadas de la cartera, más en términos de las emergencias sanitarias, pues la mayoría de empresas eso sí como, y a muchos gerentes eso sí como que no les gustaba mucho. Y decían, no, esperemos un poquito, sigamos usando el método disque de valor presente. Entre otras cosas, quiero decirles que el uso del valor presente como medición del deterioro de valor está mandado a recoger en el mundo, incluso para entidades pymes, porque la NIF Pymes en el párrafo 11.2 me permite usar el método completo, pues usar el método de las NIF completas, que es lo que se recomienda en el mundo, que es el método de pérdidas esperadas. ¿Por qué no se recomienda el método de usar eso de valor presente? Porque normalmente el deterioro te va a dar así de pequeñito y porque en realidad siempre necesitarías estimar flujos de pago futuros cuando no siempre van a haber pagos futuros. Por ejemplo, si ustedes miran la orientación 18 del Consejo Técnico de la Contaduría, me parece muy académica. En la página 18 o en la página 15, en la página 15 me da un ejemplo de cómo se usa el método del valor presente, pero bajo unas condiciones que en la práctica es difícil que se den. Lo que se está diciendo en el mundo es usen método de pérdidas esperadas, incluso en las pymes. Lo que pasa es que le da un gasto más alto. Y pues a muchas empresas no les gusta, no les interesa medir pérdidas, sino medir ganancias. Entonces, el COVID fue un llamado de atención al mundo. ¿Por qué? Porque las NIF, las que yo defiendo bastante, porque yo participé en la elaboración del proyecto de ley 165 de 2007, que originó la ley 1314 en Colombia sobre convergencia contable. Yo, digamos, defiendo mucho la NIF, pero en empresas que tienen que aplicar eso, no sé, un One Center, un Ecopetrol. Aquí pusieron empresas muy pequeñitas a aplicar NIF y ellas lo que hicieron fue valorar. Y recuerden que las NIF se basan en proyectar el futuro. ¿Cómo así proyectar el futuro? Es decir, en reconocer estimaciones del futuro. El decreto 2649 fue tomado de las NIF, pero no hacía tanto énfasis en las estimaciones del futuro. Las NIF actuales hacen mucho énfasis en valorar el futuro. Por ejemplo, yo compré un activo hoy en 1.000 millones, pero puede que en el futuro lo pueda vender en 1.800 millones. Yo compré unas inversiones y el mercado las valora el 31 de diciembre, pero puede que el 3 de enero estén otra vez abajo por temas de mercado. Todo el tema de valor razonable, el tema, por ejemplo, del valor razonable que te dice que los activos se deben valorar por la mejor opción posible
la más alta opción de uso de ese activo, pues va en contra del criterio de prudencia y resulta que con el COVID es un llamado de atención al mundo. ¿Por qué? Porque nadie previó que viniera el COVID. Es decir, nadie con tantos gurús que hay en proyecciones y en adivinar el futuro, nadie lo vio venir. Entonces, meterle a la contabilidad proyecciones futuras, sobre todo cuando usted es una empresa que no cotiza en la bolsa y es una empresa pequeña, pues en realidad muchas veces lo que haces es inflar los activos, inflar los ingresos, y eso pues tiene unos efectos tributarios adversos en cabeza de los socios por el artículo 49 del estatuto. Entonces, lo que yo les digo es lo siguiente, en conclusión: el COVID implica cambiar políticas hacia la prudencia, porque como ustedes pueden darse de cuenta, por ejemplo, pues pueden darse cuenta, todo el mercado inmobiliario dejó de crecer la burbuja inmobiliaria que existía, y pues valorar activos cuando cada día venden menos en muchos sectores, pues no es lo más adecuado. En USGAP, en los Estados Unidos, por ejemplo, es prohibido valorar propiedad, planta y equipo. En NIF es opcional valorar las propiedades, planta y equipo. Yo recomiendo que lo hagas cuando son edificios que llevan muchos años de comprados y se han actualizado el valor de mercado, no cuando son bienes muebles. Y entonces en USGAP es prohibido, en NIF es permitido, y en Colombia, digamos, el criterio que muchos tienen es, o les han dicho erradamente, es que es obligatorio. Entonces, nótese que cada cosa tiene, digamos, importancia, y por lo tanto yo sí creería que las empresas deberían cambiar las políticas contables para ser lo más prudentes posibles. Veas en internet un artículo o un video que yo hice que se llama Planeación tributaria con las políticas contables, para que usted se dé cuenta que muchas de las políticas contables lo hacen pagar más impuestos. Por ejemplo, cuando pones una vida útil muy larga, cuando pones valor residual, todo eso te infla la utilidad y es tenido en cuenta también por la administración de impuestos. Entonces, uno podría tener unas políticas contables que lo hagan pagar menos impuestos, más en términos del tiempo de COVID y de post-COVID, cuando las empresas están nuevamente iniciando, entonces, o reactivándose. Entonces yo sí les recomendaría que uno cambie las políticas contables en razón a ser más prudentes, ¿sí? Independientemente de incluso, pero mucho más en razón al COVID. Si ya las cambió, yo no recomendaría que vuelva a cambiarlas, que porque estamos en reactivación, como lo dice el usuario pues de la pregunta. Recuerde que sus preguntas se pueden hacer en el WhatsApp 301-266-4176, 266-4176, y empezando por 301, y de allí escogemos más o menos 12 preguntas al mes para resolverlas a nuestros usuarios. Muchas gracias por sus preguntas.